Cuando vi esas palabras en internet, cumpleaños del suegro, el padre que siempre quise tener, sentí mi corazón quebrarse como tierra seca en la sequía. 30 años de sacrificio por un hijo que ahora me negaba en público. Me llamo Gustavo Rivera, tengo 72 años y hasta hace 5 meses era propietario de una cadena de farmacias que construí con el sudor de mi frente y la fuerza de mis brazos. Nací en Xochimilco, un pueblito del Estado de México, pero construí mi vida en la Ciudad de México, donde formé mi familia y levanté mi patrimonio. Comencé vendiendo medicinas de casa en casa, cargando un maletín pesado que me dejó con problemas en la espalda hasta hoy, pero nunca me quejé. El trabajo dignifica al hombre, como decía mi finado padre. Pasé la vida ahorrando cada peso, durmiendo apenas 4, 5 horas por noche para darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Renuncié a viajes, a comodidades. Usé ropa remendada mientras mi hijo usaba tenis de marca. Pagué universidad privada, departamento, carro, todo para que mi único hijo tuviera más oportunidades en la vida. Dejé de lado incluso la compañía de mi querida esposa Esperanza, que muchas veces cenaba sola mientras yo cerraba la caja de la última farmacia. Y cuando ella se fue hace 8 años, seguí trabajando, juntando, construyendo por él, solo por él. Antes de continuar esta historia, me gustaría agradecer al canal Voz de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y te pido a ti que estás viendo, suscríbete al canal, deja tu like, comenta de dónde estás viendo y qué hora es ahí. Todos los días hay una historia nueva aquí de personas como yo que tienen mucho que compartir con ustedes, los más jóvenes. Pero volviendo a lo que importa, nunca imaginé que todo ese sacrificio terminaría de esa manera, con mi propia sangre cambiándome por otro. Fue como recibir un balazo por la espalda, pero les aseguro que la respuesta que di lo cambió todo. Nací en 1953, en una casa sencilla de adobe, con piso de tierra en Xochimilco. Mi padre, don Gerardo, trabajaba en el campo sembrando maíz y criando unas gallinas para el sustento. Mi madre, doña Esperanza, cosía para afuera y hacía tortillas caseras para vender en el barrio. Éramos pobres pero honrados. Desde niño aprendí el valor del trabajo. A los 9 años ya ayudaba en la cosecha y entregaba las tortillas que hacía mi madre, recorriendo kilómetros a pie por esas calles empedradas. Estudié hasta 4º de primaria en una escuelita rural, un solo salón con alumnos de todas las edades. La maestra, doña Matilde, decía que tenía potencial, pero en esos tiempos, hijo de pobre, no tenía muchas opciones. A los 14 años, fui a trabajar como ayudante en una farmacia en Tlalpan, ciudad un poco más grande cerca de casa. Ahí descubrí mi vocación. El dueño de la farmacia, don Arlindo, era un hombre de pocas palabras, pero gran conocimiento. Me enseñó todo sobre medicamentos, pomadas, jarabes. En esa época, el farmacéutico era casi un doctor para los más pobres. Vi gente llegando con heridas, fiebres, dolores y saliendo mejor, con esperanza en los ojos. Eso me tocó profundo. Trabajé ahí por 7 años, aprendiendo cada detalle de ese oficio. A los 21 años, junté mis ahorros y me vine a la Ciudad de México. La ciudad grande me asustó al principio. Tanta gente, tanto ruido, tanta prisa. Pero tenía un sueño y determinación. Comencé trabajando en una farmacia grande en el centro, de esas antiguas, con un mostrador de mármol y estantes de madera hasta el techo. Trabajaba de sol a sol. Aprendía sobre nuevos medicamentos, tomaba cursos nocturnos, dormía poco. En 5 años, logré juntar dinero suficiente para abrir mi primera farmacita, pequeña, en una colonia alejada. Fue en esa época que conocí a Esperanza, mi finada esposa. Hermosa como el amanecer en Xochimilco, cabello negro y ojos color miel. Trabajaba en una panadería cerca de mi farmacia y siempre venía a comprar aspirinas para su mamá. Nos casamos en 1979, en una ceremonia sencilla pero llena de esperanza. Ella creyó en mí cuando le dije que algún día tendríamos una vida buena. Creyó tanto que empezó a trabajar conmigo en la farmacia, cuidando las cuentas mientras yo atendía a los clientes. En 1982 nació nuestro único hijo. Fue el día más feliz de mi vida. Tomé a ese bebecito en mis brazos
y prometí que nunca pasaría por las dificultades que yo pasé, que tendría estudio, comodidad, oportunidades. Le puse Ricardo, en honor a mi abuelo paterno, el único que sabía leer y escribir en la familia. Desde ese día comencé a trabajar aún más. Abrí la segunda farmacia 3 años después, luego la tercera. Vivía corriendo de una a otra, checando inventario, entrenando empleados, negociando con proveedores. Esperanza se quejaba de que no veía crecer al niño, y era cierto. Perdí muchos momentos importantes, el primer diente, los primeros pasos, las posadas de la escuela, pero siempre le decía, «Es por él, mi amor, todo esto es por su futuro». Y seguía trabajando. En los pocos ratos libres que tenía, llevaba a Ricardo a pescar a Xochimilco o para que conociera mi tierra natal. Quería que entendiera de dónde veníamos, pero creo que nunca entendió realmente. Los sacrificios fueron muchos. Mientras otros papás tenían tiempo para jugar fútbol con sus hijos, yo estaba contando medicinas o haciendo corte de caja. Mientras otras parejas salían a cenar, Esperanza y yo estábamos calculando cuánto podíamos invertir en la próxima farmacia. Nunca tuvimos vacaciones de verdad, nunca viajamos al extranjero, como los amigos de la escuela de Ricardo hacían. Cada peso era reinvertido en el negocio o guardado para su futuro. Cuando Ricardo cumplió 18 años, ya teníamos una cadena con 7 farmacias. Lo mandé a estudiar farmacia en la mejor universidad privada de la Ciudad de México. Quería que asumiera los negocios algún día, con conocimiento técnico, no solo práctico, como yo. Le compré un departamento para que viviera cerca de la universidad, un carro nuevo para que no dependiera del transporte público. Pagaba todos los gastos. «Solo preocúpate por estudiar», le decía, y él estudiaba. Eso no puedo negarlo. Se graduó con buenas calificaciones. Comenzó a trabajar conmigo. Al principio parecía interesado, aprendía rápido, pero pronto me di cuenta de que tenía otros planes. Quería modernizar todo, invertir en marketing, abrir tiendas en centros comerciales, ideas buenas, no lo niego, pero que requerían mucho dinero. Dinero que tenía, es verdad, pero que juntaba con tanto sacrificio que dolía gastarlo sin certeza de retorno. Ahí comenzaron los primeros desacuerdos. Ricardo pensaba que yo era anticuado, resistente a los cambios. Yo pensaba que él no valoraba lo que fue construido con tanto sudor. Las discusiones se fueron volviendo más frecuentes, principalmente después de que conoció a Patricia, su actual esposa. Una muchacha bonita, inteligente, de familia rica, graduada en administración, llena de ideas modernas como él. El papá de ella, el licenciado Eduardo Mendoza, es dueño de una constructora grande aquí en la Ciudad de México, hombre estudiado, graduado en el extranjero, de esos que hablan de viajes por Europa como quien habla de ir a la tortillería de la esquina. Pronto me di cuenta de que Ricardo comenzó a impresionarse con ese mundo, a comparar mi sencillez provinciana con el refinamiento del suegro, a pensar que mi forma de hacer negocios estaba pasada de moda. En 2017, Esperanza falleció de un cáncer que se la llevó en 6 meses. Fue el golpe más duro de mi vida. Quedamos solo Ricardo y yo. Pensé que la pérdida nos acercaría, pero fue lo contrario. Él y Patricia comenzaron a alejarse cada vez más. Venían a visitarme cada vez menos. Cuando venía a la empresa era solo para criticar. «Papá, necesitas computarizar esto. Papá, esa publicidad está fuera de moda. Papá, el suegro hace así y le va muy bien. El licenciado Eduardo esto, el licenciado Eduardo aquello. Siempre el suegro como ejemplo. Al principio hasta traté de adaptarme. Contraté una empresa de informática, renové algunas tiendas, traté de seguir sus ideas, pero en el fondo sentía que estaba perdiendo a mi hijo, que estaba cada vez más distante, no solo de las farmacias, sino de mí también. El distanciamiento entre mi hijo Ricardo y yo fue pasando poco a poco, como agua que va desgastando la piedra. Al principio eran cosas pequeñas. Él cancelando comidas dominicales, no apareciendo en las reuniones familiares,
siempre con excusas de que estaba ocupado con los negocios del suegro o con algún evento social de la alta sociedad de la Ciudad de México. Yo me aguantaba y fingía que no me importaba, pero por dentro se iba formando un hoyo. Después de que Esperanza partió, me quedé solo en esa casa grande que construimos juntos en la colonia del Valle. Tenía las farmacias para ocuparme, claro, pero a los 67 años ya no tenía la misma energía de antes. Contraté un gerente general para cuidar la parte operativa y comencé a pensar en la sucesión. Después de todo ese patrimonio que construí era para Ricardo. Siempre fue. Una tarde de junio de 2023, lo llamé para platicar. Preparé una carne asada como le gustaba desde pequeño. Compré esa cerveza artesanal que aprendió a gustar con el suegro. Arreglé todo con cuidado, como si fuera una fecha especial, y lo era, por lo menos para mí. Quería pasarle el mando de las farmacias oficialmente, hacer una planeación de jubilación, organizar la transferencia de los bienes. Llegó 2 horas tarde, pidiendo disculpas, diciendo que tenía una junta importante con el licenciado Eduardo sobre un proyecto de expansión de la constructora. No trajo a Patricia, dijo que tenía compromiso con amigas. Nos sentamos en la terraza, tomamos cerveza, comimos la carne, platicamos de tonterías, del clima, del fútbol. Cuando finalmente me armé de valor para entrar al tema, él consultó el reloj. «Papá, disculpa, pero tengo que irme. Eduardo nos está esperando para cenar en su casa. Tiene unos contactos de la capital que van a estar ahí. Puede ser importante para el futuro». Fue como una cachetada. Ahí estaba queriendo planear su futuro y él corriendo a cenar a casa del suegro. Respiré hondo, como aprendí a hacer después de tantos años tratando con clientes difíciles. «Ricardo, quería platicar un tema importante sobre el futuro de las farmacias, sobre mi jubilación». Él sonrió sin ganas. Miró otra vez el reloj. «Papá, podemos platicar eso otro día o me lo mandas por correo, no sé. Usted sabe que ando medio alejado de las farmacias, ¿no? Estoy ayudando a Eduardo a expandir la constructora al sureste. No sé si vaya a tener tiempo de asumir más responsabilidades por el momento». Me quedé parado, sosteniendo el tenedor en el aire. «¿No tienes interés en las farmacias que construí toda la vida pensando en ti?» Se encogió de hombros, como si estuviéramos hablando de una bicicleta vieja, no del trabajo de toda una vida. «Mira, papá, todo eso necesita una modernización grande. El modelo de negocio está anticuado. Si usted quiere saber la verdad, creo que sería mejor vender todo a una cadena grande e invertir el dinero en algo más contemporáneo. Eduardo tiene unos contactos que...» No lo dejé terminar. «Todo ahora es Eduardo, ¿verdad? Eduardo esto, Eduardo aquello. ¿Y yo y todo lo que construí qué?» Vi un destello de irritación en sus ojos. «Papá, usted está siendo injusto. Eduardo me ha enseñado mucho sobre el mundo de los negocios modernos, cosas que usted, con todo respeto, nunca tuvo acceso. Él estudió en Harvard, papá». «¿Harvard? ¿Y qué?» «Yo no necesité Harvard para construir un patrimonio de millones empezando de la nada. De la nada, Ricardo. Eduardo nació en cuna de oro, heredó la constructora del papá. Es fácil ser exitoso así». Se levantó, visiblemente irritado. «¿Ve? Por eso no podemos platicar. Usted no acepta que existen otras formas de hacer las cosas. Se queda atorado en esa historia de yo salí de la nada, yo luché mucho. Está bien, papá. Respeto su historia, pero el mundo cambió». Me levanté también sintiendo la sangre hervirme en las venas. «Tú crees que es fácil, ¿verdad? ¿Que todo lo que tienes cayó del cielo? Los estudios, el departamento, el carro. Trabajé día y noche para darte lo que nunca tuve. Y yo se lo agradezco, papá, pero no puedo vivir eternamente bajo la sombra de su historia de superación. Tengo mis propios planes, mi propia vida, con el dinero que yo gané». Agarró las llaves del carro, moviendo la cabeza. «No voy a discutir con usted en este estado. Platicamos cuando esté más tranquilo». Y se fue, dejándome solo con la parrilla todavía encendida y el corazón pesado. 2 semanas pasaron sin noticias de él. Le hablé algunas veces, pero siempre caía en el buzón.
Le mandé mensajes, recibía respuestas cortas. Estoy ocupado, después te hablo. Estoy viajando con Eduardo. Era como si se hubiera abierto un abismo entre nosotros. Hasta que una mañana de domingo estaba yo tomando mi café en la terraza, hojeando el periódico, cuando vi una notificación en mi celular. Ricardo me había etiquetado en una publicación. Pensé, finalmente se acordó de que tiene papá. Abrí ansioso, pensando que tal vez fuera un intento de reconciliación. Lo que vi me dejó sin aire. Era una foto de Ricardo abrazado con el licenciado Eduardo, los dos sonrientes, con copas de champán en la mano, y el texto en letras grandes. Cumpleaños del suegro, el padre que siempre quise tener. Leí eso 1, 2, 3 veces. No podía creerlo. Mi hijo, mi único hijo, negando todo lo que hice por él, reemplazándome públicamente por otro hombre. Un hombre que nunca le cambió un pañal, que nunca se desveló cuando tenía fiebre, que nunca dejó nada por él. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y humillación que nunca había experimentado antes. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener el celular. Sin pensar mucho, escribí en los comentarios: «Qué bueno que encontraste un papá, porque quité tu nombre del testamento de 5 millones». Lo publiqué y apagué el celular. No quería ver la reacción, no en ese momento. Pasé el día caminando por la casa como un fantasma, reviviendo memorias, viendo fotos viejas, tratando de entender dónde me había equivocado. ¿Será que trabajé demasiado? ¿Presté poca atención? ¿Exigí mucho? ¿O será que simplemente el dinero y el estatus del licenciado Eduardo eran más atractivos que mi sencillez de hombre del interior? El teléfono de la casa sonó varias veces, pero no contesté. Al día siguiente, el celular tenía decenas de llamadas perdidas y mensajes. De Ricardo, de Patricia, hasta del licenciado Eduardo. No abrí ninguno. Necesitaba pensar, organizar mis sentimientos, decidir qué hacer. Ese lunes hice algo que no hacía desde hace años. Fui personalmente a todas mis farmacias. Platiqué con los empleados, muchos de los cuales estaban conmigo desde hace décadas. Gente sencilla, trabajadora que me respetaba no por lo que tenía, sino por lo que era. Eso me dio fuerza. En la noche, finalmente prendí el celular. Entre los muchos mensajes, había uno de Ricardo que decía: «Papá, necesitamos platicar. Eso fue un malentendido, no era lo que parecía». Respondí seco: «Ven a la casa mañana a las 10, ven solo». Llegó puntualmente, lo que era raro. Se veía abatido, con ojeras. Abrí la puerta y lo invité a pasar sin abrazos o palmadas en la espalda, como acostumbrábamos hacer. «¿Usted está hablando en serio sobre el testamento?», fue lo primero que preguntó todavía en la entrada. Sentí una punzada en el pecho. Ningún «¿cómo está?», ninguna disculpa, solo la preocupación por el dinero. «Siéntate, Ricardo, necesitamos platicar». Fuimos a la sala. Se sentó tenso en la orilla del sofá, como si estuviera listo para salir corriendo. Me acomodé en mi sillón favorito, ese que Esperanza me regaló en nuestro aniversario de 25 años. «¿Qué fue esa publicación, Ricardo? Explícame». Se pasó la mano por el cabello, nervioso. «Fue una tontería, papá». Estábamos celebrando el cumpleaños de Eduardo, todos medio tomados de champán. Patricia pidió que publicara algo padre. Fue sin pensar. Sin pensar. El padre que siempre quise tener. Eso no sale de la nada, hijo. Desvió la mirada. Usted está interpretando demasiado. Fue solo un elogio para Eduardo. No era para disminuirlo a usted. ¿Cómo no? Prácticamente dijiste que él es mejor papá que yo no fui suficiente. Ricardo suspiró, pareciendo irritado. ¿Ve? Siempre es lo mismo. Usted convierte todo en un drama. Fue solo una publicación tonta en redes sociales. Nadie se lo toma en serio. Yo me lo tomo en serio, Ricardo, porque detrás de esa publicación tonta hay años de ti alejándote, tratándome como un pueblerino anticuado, corriendo hacia Eduardo como si fuera la fuente de toda la sabiduría. ¿Usted tiene celos? ¿Es eso? ¿Tiene celos porque admiro a Eduardo?
porque él puede ofrecerme oportunidades que usted no puede. Eso dolió más que un golpe en el estómago. ¿Oportunidades? ¿Y qué crees que traté de darte toda la vida? Trabajé como loco para darte estudio, comodidad, un futuro. Te ofrecí un negocio próspero, un patrimonio sólido. Eso no cuenta. Se levantó, caminando por la sala. Cuenta, papá. Claro que cuenta, pero usted no entiende. El mundo cambió. Yo quiero más, quiero expandir horizontes. Eduardo me presentó gente importante, me mostró posibilidades que usted, con todo respeto, ni sueña que existen. Y por eso ya no soy suficiente. ¿Por eso necesitas otro papá? Se detuvo, mirándome fijamente. ¿Usted está hablando en serio sobre el testamento? ¿Me va a desheredar por una tontería en redes sociales? Fue mi turno de levantarme. Sentí una determinación que no sentía desde hace mucho tiempo. No es por la publicación, Ricardo, es por todo, es por tu ingratitud, por la forma como me has tratado en los últimos años. Como si fuera un estorbo, un pueblerino ignorante que solo sirve para pagar tus lujos. Eso no es justo, papá. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justicia? ¿Es justo que haya dado todo por ti y ser descartado así? ¿Es justo que prefieras al papá de otros que al tuyo propio? ¿Es justo que solo te preocupes por mi dinero, no por mí? Se quedó en silencio por algunos segundos, después habló en tono más conciliador. Mira, papá, vamos a olvidar todo esto. Borro la publicación, pido disculpas públicamente, lo que usted quiera. Volvemos a la normalidad. ¿Normalidad? ¿Qué normalidad, Ricardo? Tú ignorando mis llamadas, cancelando nuestras comidas, tratándome como un idiota que no entiende de negocios modernos. Le prometo que voy a cambiar, papá. Voy a dedicar más tiempo a las farmacias. Levanté la mano interrumpiéndolo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora que hablé del testamento, de repente te interesan las farmacias otra vez. Se sonrojó visiblemente avergonzado. No es eso, papá. Ya basta, Ricardo, ya tomé mi decisión. Voy a reorganizar mis negocios y mi testamento. Necesito tiempo para pensar qué voy a hacer con todo lo que construí, ya que tú claramente no lo valoras. Papá, por favor, no haga eso. Es toda mi herencia, mi futuro. ¿Tu futuro? Pensé que tu futuro estaba con el licenciado Eduardo, el papá que siempre quisiste tener. Se quedó mudo, la cara una máscara de shock y rabia. Después de algunos segundos, agarró las llaves del carro y salió azotando la puerta. Esa noche, descubrí que había borrado la publicación demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Las palabras no se podían retirar. Y de cualquier forma, ya había visto lo que realmente estaba en su corazón. La publicación fue solo la confirmación de algo que ya sospechaba desde hace años. Mi hijo me veía como un banco, no como un papá. En los días siguientes, Ricardo intentó de todo. Mandó flores, regalos, mensajes largos pidiendo disculpas. Patricia me llamó llorando, diciendo que había sido ella quien sugirió el texto de la publicación, que nunca imaginó que me dolería. Hasta el licenciado Eduardo trató de contactarme, dejando recados educados en mi contestadora, diciendo que todo no pasaba de un malentendido, pero algo dentro de mí había cambiado. El dolor de la traición había dado lugar a una claridad que no sentía desde hace años. Era como si finalmente pudiera ver la situación con nitidez. Había criado un hijo mimado que no valoraba mi sacrificio, que estaba conmigo solo por lo que podía darle materialmente, y eso necesitaba cambiar. Fue cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. Realmente iba a modificar mi testamento no por venganza ni por coraje, sino para enseñarle a mi hijo una lección que debía haber enseñado hace mucho tiempo. La lección de que en la vida nada viene gratis, de que respeto y gratitud son valores fundamentales, de que el carácter de un hombre vale más que todo el dinero del mundo. La decisión de cambiar mi testamento no fue tomada en el calor del momento. Después de la discusión con Ricardo, pasé 2 semanas reflexionando profundamente sobre qué hacer. Consulté a mi viejo amigo, Olivio, un abogado que me acompañaba desde la apertura de la primera farmacia. Le expliqué la situación.
Le mostré la publicación que había guardado en un screenshot. Le conté sobre los años de distanciamiento. Olivio me escuchó con atención, como siempre hacía. Cuando terminé, se acomodó los lentes en la nariz y habló con esa sabiduría de quien ya vio mucho de la vida. Gustavo, conozco muchos casos de hijos que solo valoran a los papás cuando estos ya se fueron y ahí es demasiado tarde. A veces un shock de realidad en vida puede ser la mayor herencia que le dejes a Ricardo. Sus palabras resonaron en mí por días. Un shock de realidad. Era exactamente eso lo que mi hijo necesitaba. No solo quitar su nombre del testamento, sino mostrarle que la vida que tanto admiraba en el suegro, los viajes, los contactos, los negocios, todo eso requería trabajo, dedicación e integridad, cosas que parecía haber olvidado en el deslumbramiento con el mundo del licenciado Eduardo. Fue entonces que me acordé de algo que guardaba desde hace años, en mi caja fuerte personal, un diario que comencé a escribir cuando abrí la primera farmacia. Ahí registraba no solo números y balances, sino mis sueños, mis dificultades, las pequeñas victorias de cada día. Seguí escribiendo incluso después de que el negocio creció, documentando cada decisión importante, cada sacrificio hecho por la familia. Ese diario era más que un registro de negocios. Era la historia de mi vida, de la construcción de nuestro patrimonio. Detallaba cómo ahorré cada peso, cuántas noches pasé desvelado preocupado por deudas, cuántas oportunidades de descanso rechacé para invertir en el futuro. Futuro que en mi cabeza siempre tuvo la cara de Ricardo. Releí esas páginas amarillentas, algunas manchadas de café, otras con la letra temblorosa de quien escribía exhausto. Ahí estaba todo. La vez que vendí el único carro de la familia para comprar un inventario de emergencia de medicamentos. La Navidad que pasamos con una cena sencilla, porque todo el dinero se había ido en la remodelación de la segunda farmacia. La propuesta de sociedad ventajosa que rechacé, porque el socio quería prácticas antiéticas, pero no era solo eso. El diario también tenía páginas dedicadas a Ricardo, sus primeros pasos, sus logros escolares, mi orgullo cuando pasó el examen de admisión, cuando se graduó, y mis preocupaciones también. Las veces que lo vi gastando demasiado, desvalorizando el dinero, tomando la comodidad como garantizada. Ese diario era mi verdadera herencia para él. No el dinero, no las farmacias, sino las lecciones de vida, la comprensión del valor del trabajo honesto. Llamé a Olivio otra vez y le expliqué mi plan. Escuchó atentamente, hizo algunas sugerencias legales y al final asintió con aprobación. Es justo, Gustavo, y puede ser exactamente lo que él necesita. En la misma semana, busqué a doña Zoila, una señora que trabajaba en mi primera farmacia desde la inauguración. Conocía a Ricardo desde bebé, lo vio crecer, muchas veces lo cuidó cuando Esperanza necesitaba ayudarme en la tienda. Zoila era como de la familia, una de esas personas cuya lealtad no se compra con dinero. Doña Zoila, necesito su ayuda en un asunto delicado. Le expliqué la situación y lo que pretendía hacer. Escuchó todo con esos ojos sabios que parecían ver más allá de las palabras. Don Gustavo, usted fue más que un patrón para mí. Fue quien pagó el tratamiento de mi juvenal cuando nadie daba nada por él. Fue quien garantizó estudio para mis nietos. Puede contar conmigo para lo que necesite. También busqué a Tadeo, mi contador desde hace más de 2 décadas. Hombre discreto, eficiente, que conocía cada número de mis negocios. Él sería fundamental para la parte financiera de mi plan. Tadeo, quiero una auditoría completa de las farmacias, cada peso que entró y salió en los últimos 5 años. Quiero reportes detallados de rentabilidad, proyecciones futuras, evaluación real del patrimonio. Me miró sorprendido. ¿Algún problema, don Gustavo? No, Tadeo. Solo estoy reorganizando las cosas, asegurándome de que todo esté en orden. En las semanas siguientes, mientras mi plan tomaba forma, Ricardo continuó sus intentos de acercamiento. Mandaba mensajes diarios, aparecía de sorpresa en mi casa con regalos, me invitaba a comidas y cenas.
Noté que estaba nervioso, ansioso. La mención del testamento había surtido efecto. En una de esas visitas trajo a Patricia con él. Los dos se sentaron en mi sofá, tensos como reos en tribunal. «Papá», comenzó Ricardo, «venimos personalmente a pedir disculpas. Esa publicación fue una idiotez, un error que no se va a repetir». Patricia, con los ojos llorosos, completó: «Don Gustavo, fue una insensibilidad terrible de nuestra parte. Usted es un suegro maravilloso y Ricardo lo ama mucho. Eso fue solo una tontería del momento». Los miré a los dos con calma. «Acepto las disculpas de ustedes, pero eso no cambia lo que descubrí con todo esto». «¿Qué descubrió usted?», preguntó Ricardo aprensivo. «Que ustedes solo valoran lo que construí, no a quién soy o lo que puedo enseñar. Que me ven como un banco, no como papá o suegro». «Eso no es verdad, papá», protestó Ricardo. «¿No? Entonces, ¿por qué solo después de que mencioné el testamento comenzaron a buscarme con tanta insistencia? Antes de eso, casi ni contestaban mis llamadas». Los dos se quedaron en silencio, avergonzados. «Pero está bien», continué. «Esto me hizo pensar mucho sobre el futuro, sobre lo que quiero dejar como legado, y tomé algunas decisiones». Ricardo se inclinó hacia adelante, ansioso. «¿Qué decisiones, papá?» «En primer lugar, me voy a jubilar. Ya era hora. Voy a pasar el mando de las farmacias a gerentes profesionales. Ya platiqué con Tadeo y Olivio. Está todo encaminado». «¿Y yo? Usted había dicho que yo asumiría los negocios algún día. Tú mismo dijiste que no tenías interés, que las farmacias estaban anticuadas, ¿recuerdas? Que sería mejor vender todo». Tragó saliva. «No estaba pensando bien, papá. Claro que tengo interés. Es nuestro negocio familiar. Ahora tienes interés. Qué interesante». Hice una pausa observando su incomodidad. «Bueno, en cuanto al testamento, ya tomé mi decisión». Su cara palideció. «¿Y cuál es?». «Vas a descubrir en el momento correcto. Por ahora solo puedo decir que estoy reorganizando todo para garantizar que mi legado sea preservado de la forma correcta». «Pero papá, yo soy su único hijo, su heredero natural». «Ser heredero no es solo una cuestión de sangre, Ricardo. También es de merecimiento». Salieron de mi casa ese día visiblemente preocupados. En las semanas siguientes, noté un cambio en el comportamiento de Ricardo. Comenzó a aparecer en las farmacias, a platicar con los empleados antiguos, a interesarse por los números del negocio. Llamaba diariamente preguntando por mi salud. Hasta comenzó a invitarme a eventos familiares en su casa, cosa que no hacía desde hace años. Observaba todo con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Sería un cambio genuino o solo la preocupación por la herencia? Finalmente, 3 meses después del incidente de la publicación, programé una reunión formal. Le pedí a Ricardo que viniera a la oficina de Olivio, mi abogado. Llegó puntualmente, vestido formalmente, con un portafolio en la mano. «Papá, antes de comenzar, quiero mostrarle algo». Abrió el portafolio y sacó algunos papeles. «Son proyectos que desarrollé para modernizar las farmacias. Pensé en todo: marketing digital, entregas a domicilio, convenios con seguros de gastos médicos. Puedo hacer que funcione. Sé que puedo». Miré los papeles sin mucho entusiasmo. «Ricardo, no fue para eso que te cité aquí hoy». Olivio entró a la sala en ese momento. Saludó a ambos y se sentó detrás de su escritorio. «Estamos listos, don Gustavo». Asentí. «Estamos». Olivio abrió una carpeta y sacó algunos documentos. «Ricardo, su papá me pidió que preparara una modificación a su testamento. También quiere hacer algunos cambios en la administración de las farmacias». Ricardo apretó los puños sobre las piernas, tenso. «Primero», continuó Olivio, «don Gustavo decidió crear una fundación que recibirá el 40% de todo su patrimonio. Esta fundación tendrá como objetivo ofrecer tratamiento gratuito a adultos mayores de bajos recursos, proporcionando medicamentos y asistencia médica». Ricardo abrió los ojos enormes. «¿40%, papá? Eso es...». Levanté la mano pidiendo silencio. «Deja que Olivio termine». «Otro 20% se dividirá entre empleados antiguos de las farmacias.
aquellos que están con él desde hace más de 10 años. Cada uno recibirá un porcentaje proporcional al tiempo de servicio. Ricardo estaba pálido ahora. ¿Y el otro 40%? Olivio me miró, pidiendo permiso para continuar. Asentí. El 40% restante, incluyendo 3 de las 7 farmacias, será para usted, Ricardo, con una condición. ¿Qué condición?, preguntó con voz débil. Fue mi turno de hablar. Que trabajes en las farmacias por lo menos 3 años antes de heredar cualquier cosa, no como dueño, sino como empleado común, empezando por lo básico, atendiendo clientes, organizando inventario, haciendo entregas, exactamente como yo empecé. Me miró incrédulo. Usted está bromeando, ¿verdad? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Quiero que entiendas cómo es construir algo desde cero con trabajo honesto. Quiero que conozcas a cada empleado por su nombre, que sientas el cansancio al final del día, que veas el brillo en los ojos de un cliente cuando recibe buen servicio. Pero ¿y la constructora de Eduardo? Tengo un puesto importante ahí. No puedo simplemente dejar todo. La decisión es tuya, hijo. Eduardo o la herencia fácil o el aprendizaje difícil. Tú decides. Se quedó en silencio por varios minutos, procesando todo aquello. Finalmente habló con voz baja. ¿Y si me niego? Entonces tu 40% también irá para la fundación y seguirás tu camino con el licenciado Eduardo, el papá que siempre quisiste tener. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera. Sus hombros estaban tensos, su respiración pesada. Cuando se volteó, había algo diferente en su mirada. Usted me está poniendo a prueba. Te estoy enseñando algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Se pasó la mano por el cabello en un gesto que me recordó tanto a Esperanza, que sentí un apretón en el pecho. ¿Puedo pensar en esto? ¿Platicar con Patricia? Claro, tienes una semana para decidir. Cuando salió de la oficina, Olivio me miró con expresión pensativa. ¿Cree que va a aceptar, Gustavo? Me encogí de hombros. No sé, pero si acepta, será el primer paso para recuperar no solo a un hijo, sino a un hombre de verdad. Exactamente una semana después, Ricardo apareció en mi casa. Estaba diferente, cabello cortado más corto, sin el reloj caro que le había regalado el licenciado Eduardo, vistiendo una camisa sencilla en lugar de los trajes caros que acostumbraba a usar. Acepto, papá. Voy a trabajar en las farmacias, empezando desde cero, como usted pidió. Sentí una emoción que no esperaba. ¿Estás seguro? ¿Y Eduardo? Sonrió con tristeza. Digamos que cuando le conté sobre su propuesta, mostró su verdadera cara. Dijo que sería idiota cambiar un puesto ejecutivo por un trabajo de dependiente, que estaría tirando mi futuro a la basura. ¿Y tú qué piensas? Pienso que finalmente entendí algo que usted trató de enseñarme toda la vida, que el verdadero valor de un hombre no está en el puesto que ocupa, sino en el carácter que demuestra. Eduardo nunca se preocupó por mí, solo por lo que yo podía hacer por él, por los contactos que yo traía. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Triste de que tuviera que aprender eso de la manera difícil, aliviado de que finalmente hubiera comprendido. ¿Y Patricia qué opina? Sorprendentemente, me apoyó. Dijo que había notado desde hace tiempo cómo el papá la trataba como un trofeo, no como hija. Cómo solo se preocupaba por las apariencias. Ella está bien. Está embarazada, papá. Usted va a ser abuelo. La noticia me pegó como un rayo de luz después de una larga tormenta. Un nieto. La continuación de la familia. Una nueva oportunidad. ¿Cuándo se enteraron? Hace 2 semanas. Estábamos esperando el momento correcto para contarle, y ahora pareció el momento perfecto. Me levanté y por primera vez en meses abracé a mi hijo. Un abrazo fuerte de esos que dicen más que 1000 palabras. La semana siguiente, Ricardo comenzó a trabajar en la farmacia más antigua de la cadena, aquella del barrio alejado donde todo comenzó. Llegaba temprano, se ponía la bata blanca, atendía clientes con paciencia. Al principio era visible su incomodidad,
la falta de práctica, el orgullo herido cuando alguien que lo conocía de la alta sociedad lo veía detrás del mostrador. Pero poco a poco, algo fue cambiando. Comenzó a conocer a los clientes por su nombre, a entender sus necesidades, a sentir la satisfacción de un trabajo bien hecho. En los primeros meses, iba casi diariamente a la farmacia, observaba de lejos, platicaba con los otros empleados sobre su desempeño. Doña Zoila, que supervisaba su trabajo, me dijo una tarde: «Don Gustavo, el muchacho está cambiando. Al principio se quejaba de todo. Ahora ya llega sonriendo, pregunta cómo estuvo nuestro fin de semana, se interesa de verdad». Y no era solo en el trabajo. Ricardo y Patricia comenzaron a visitarme regularmente. Los domingos, él mismo preparaba la carne asada, como en los viejos tiempos. Platicábamos sobre las farmacias, sobre el bebé que vendría, sobre planes para el futuro. Planes que ahora incluían a toda la familia, no solo la ambición individual. En cuanto al licenciado Eduardo, supe que se puso furioso con la decisión de Ricardo. Trató de presionarlo. Después de amenazarlo, finalmente cortó relaciones. Patricia sufrió con el alejamiento del papá, pero se mantuvo firme al lado del marido. «Va a regresar cuando nazca el bebé», decía con esperanza. «Papá es papá, por más terco que sea». Palabras que resonaban en mí de una forma que ella ni imaginaba. 6 meses pasaron desde que Ricardo comenzó a trabajar en las farmacias. En ese periodo, vi a mi hijo madurar más que en todos los años anteriores. Vi formarse callos en esas manos que antes solo conocían el teclado de la computadora y el volante de carros importados. Vi su cara quemarse del sol en las entregas a domicilio. Vi el cansancio al final del día, pero también la satisfacción. Una tarde estaba yo sentado en la terraza de casa, contemplando el atardecer, cuando Ricardo apareció de sorpresa. Se sentó a mi lado, aceptó el café que le ofrecí y nos quedamos en silencio por algunos minutos, solo disfrutando el momento. «¿Sabe, papá?», comenzó finalmente, «estos meses trabajando en la farmacia me enseñaron más que todos los años en la universidad o con Eduardo». Lo miré interesado. «¿Qué aprendiste?» «Aprendí que cada peso tiene valor, que atender bien a una abuelita que necesita una medicina y tiene poco dinero vale más que cerrar un contrato millonario. Aprendí a respetar a quien trabaja, a quien se levanta temprano, a quien se esfuerza». Tomé un sorbo del café dejándolo continuar. «Pero principalmente, papá, aprendí a admirarlo de verdad, no por su dinero, no por lo que construyó, sino por cómo lo construyó. ¿A cuántas doña Marías y don José ayudó a lo largo de los años? ¿Cuántas vidas tocó?» Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, pero mantuve la compostura. «Hombre viejo llorando es cosa fea», como decía mi papá. Doña Zoila me contó cómo usted ayudó al hijo de ella a librarse de las drogas. Don Antenor me platicó del préstamo que usted le hizo cuando se le quemó la casa. Doña Celina de la medicina cara que usted le daba gratis cuando el marido se estaba muriendo». Me encogí de hombros. No hice nada del otro mundo, solo lo que cualquier persona decente haría. «No, papá, usted hizo lo que pocos harían y yo nunca me había dado cuenta. Estaba muy ocupado corriendo detrás de estatus, de reconocimiento, de dinero fácil». Nos quedamos en silencio otra vez. El sol ya se había metido y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. «Quería pedirle algo, papá». «¿Qué?» «Quería que viniera conmigo mañana al ultrasonido. Vamos a descubrir si es niño o niña». Sentí un nudo en la garganta. «Claro que voy, hijo. No me lo perdería por nada». Al día siguiente, ahí estaba yo en la clínica, sentado al lado de Ricardo y Patricia, viendo esa manchita en la pantalla que era mi nieto o nieta. Cuando la doctora dijo, «Es una niña», vi lágrimas en los ojos de mi hijo. Las mismas lágrimas que derramé cuando él nació hace tantos años. «¿Ya pensaron en un nombre?», pregunté, tratando de disimular la emoción. Ricardo y Patricia intercambiaron una mirada cómplice antes de responder. «Si usted está de acuerdo, queremos llamarla Esperanza, en honor a la abuelita». Fue demasiado para mí. Las lágrimas vinieron tercas e incontrolables.
mi esperanza, que no vivió para ver este momento, estaría tan feliz, tan orgullosa. Esa noche, solo en casa, agarré el viejo diario otra vez. En las últimas páginas en blanco, comencé a escribir la historia reciente, la pelea, la reconciliación, la noticia de la nieta. Escribí sobre el aprendizaje de Ricardo, sobre mi propia jornada de descubrimientos, sobre cómo a veces hay que perder algo para entender su verdadero valor. Cuando Esperancita nació una mañana soleada de abril de 2025, Ricardo ya tenía casi un año trabajando en las farmacias. Ya no era el mismo hombre. Tenía los hombros más anchos, el apretón de mano más firme, la mirada más segura y principalmente el corazón más generoso. En el hospital, mientras cargaba a ese paquetito de gente en los brazos, me dijo algo que guardaré para siempre. Papá, ahora entiendo. Entiendo por qué usted hizo todo lo que hizo. Entiendo el sacrificio, la preocupación, el amor incondicional, y prometo que le voy a dar a Esperancita todo lo que usted me dio, no el dinero, no los bienes, sino los valores, el ejemplo, la fuerza. 2 semanas después del nacimiento, para nuestra sorpresa, el licenciado Eduardo apareció en casa. Estaba visiblemente apenado, cargando un regalo envuelto en papel rosa. Patricia lo recibió con lágrimas en los ojos, Ricardo con cautela. «Vine a conocer a mi nieta», dijo simplemente. Esa tarde vi algo que nunca imaginé. El licenciado Eduardo, siempre tan formal y distante, arrullando a la pequeña Esperanza con ternura. En sus ojos la misma emoción que yo sentía. Al final de cuentas, éramos solo 2 viejos tontos, derretidos por una criaturita que apenas sabía que existíamos. Antes de irse, Eduardo me llamó a un rincón. «Gustavo, quiero pedirle disculpas. Fui arrogante y prepotente. Pensé que podía comprar el respeto de su hijo con contactos y oportunidades. Pero usted logró algo mucho más valioso, el amor y la admiración de él, y eso todo mi dinero no puede comprarlo». Le apreté la mano con firmeza. «No tiene que disculparse, Eduardo. Solo somos 2 papás tratando de hacer lo mejor por nuestros hijos, cada uno a su manera». Se fue emocionado. «¿Podemos intentar de nuevo por ellos, por la pequeña Esperanza?» «Claro que podemos. Familia es familia, con todos los aciertos y errores». Hoy, 4 meses después del nacimiento de mi nieta, las cosas encontraron su lugar. Ricardo sigue trabajando en las farmacias, pero ahora como gerente de la más antigua. Aprendió cada detalle del negocio, conoce a cada empleado, a cada proveedor. Implementó varias de las modernizaciones que sugirió, pero con los pies en la tierra, respetando la tradición y los valores que construyeron todo. Patricia regresó a estudiar. Está haciendo una maestría en gestión de salud. Quiere ayudar a expandir la atención de las farmacias a comunidades necesitadas. El licenciado Eduardo, sorprendentemente, se volvió un aliado. Su constructora está ayudando a renovar algunas de las farmacias más antiguas y hasta sugirió una sociedad para construir una clínica popular junto a la farmacia principal. En cuanto a mí, finalmente estoy disfrutando la jubilación que pospuse por tanto tiempo. Pesco en Xochimilco los fines de semana, juego dominó con mis viejos amigos las tardes de miércoles. Cuido mi huertito y, principalmente, paso horas y horas consentiendo a mi nietecita, contándole historias de mi niñez en Xochimilco, de cómo era su papá cuando bebé, de cómo su abuelita Esperanza estaría orgullosa de todos nosotros. El testamento sigue como estaba, con el 40% para Ricardo condicionado al trabajo en las farmacias, pero eso ya no le importa. Hace 2 semanas me dijo algo que valió más que todos los millones. «Papá, aunque usted no me deje ni un peso, ya me dejó la mayor herencia que un hijo puede recibir. El ejemplo de un hombre íntegro, trabajador, que nunca se dobló ante las dificultades, y eso nadie me lo puede quitar». La vida tiene esas ironías. Fue necesaria una crisis, una amenaza de desheredación para volver a acercar a padre e hijo. Fue necesario casi perder todo para valorar lo que realmente importa. Fue necesario dolor para que naciera sabiduría. A esta edad, con los cabellos blancos y las manos callosas por el trabajo de toda una vida,
Aprendí que nuestro verdadero legado no está en las cosas materiales que acumulamos, sino en las vidas que tocamos, en los valores que transmitimos, en el amor que sembramos. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de todo corazón. Suscríbete al canal y deja tu like. Y si realmente me acompañaste hasta el final de esta jornada, comenta ahí abajo la palabra nuevo comienzo. Solo quien vio hasta el final va a entender el significado. Agradezco al canal Voz de los Abuelos por esta oportunidad de compartir mi historia. Quién sabe si la próxima no sea aún más parecida a la tuya. Un abrazo fuerte de este viejo que aprendió que nunca es tarde para reconquistar lo que parecía perdido.